Buena pregunta. Soy Alonso González, el fundador de Docpyme y Escalara. Llevo muchos años acompañando a empresarios de distintos tamaños, desde pyme hasta grandes empresas, para ordenar sus finanzas, construir estrategias, tomar decisiones con claridad. Lo aprendí en mis años que estuve en la banca, donde aprendí muchísimo de números, pero también aprendí de personas. Y algo que me marcó cuando salí de ahí fue que efectivamente muchas de las decisiones se tomaban detrás de un Excel. Y en la vida real las cosas son muy diferentes. Entre el cansancio y la urgencia y el miedo a equivocarte, muchas veces ahí es donde se toman las reales decisiones y que impactan vidas de muchas personas. Y eso fue un poco lo que me empujó a fundar estas dos empresas. Sí, pues exactamente por eso. Porque quería un espacio donde pudiéramos hablar del dinero, de los negocios, sin estrategia, sin tecnicismo. Hablar de una conversación como en un buen café, con risas, con historias, con muchas anécdotas. No sé si sin pose es la palabra, pero que fuera un espacio más auténtico, donde mucha gente tuviera espacio. Esa es un poco la idea. De la experiencia, he acompañado a muchos empresarios y emprendedores que estaban en su mejor momento de ventas, pero también en su peor momento de desorden. Lamentablemente, muchas veces el éxito llega más rápido que la estructura, y eso empieza a generar un caos, y ese caos empieza a provocar problemas en todas partes. A todo, cuando el negocio empieza a crecer no hay orden. El estrés sube, la caja se aprieta, las decisiones se vuelven súper impulsivas. Yo siempre hago una analogía y es como, no sé, andar en un auto a 200 km por hora con el parabrisas embarrado. Una experiencia súper adrenalínica, puede ser muy entretenido, pero estás corriendo demasiados riesgos. Y eso es un poco lo que me refiero con el caos. Tiene señales súper claras. Empresas con ventas históricas, pero sin cajas para pagar sueldos. También emprendedores que creían que estaban ganando y finalmente estaban financiando a sus clientes o a sus proveedores. Eso es típico. Me acuerdo una vez un cliente me dijo, oye, lo logramos, vendimos más del doble el año pasado. Y yo le pregunté, ya, pero ¿y la caja? Le dije, ¿cuánto tienes en la cuenta? Y la respuesta fue un silencio. Me dijo, pucha, la verdad es que no sé, no tengo para pagar los sueldos este mes. Y ahí le dije que ahí estaba la diferencia. Una cosa es vender y otro muy diferente es cobrar. Y todavía no entramos al tema del margen, pero muchas veces pasa que tú tienes todas tus ventas en la calle y la caja está vacía. Claro, en mis primeros proyectos me pasó exactamente eso. Terminé acumulando deudas solo por no querer soltarlo, porque soltar significaba enfrentar a mi familia y decirles que lo que les había prometido no había resultado, que había que ajustarse, que el estilo de vida podía cambiar, y eso duele, pero también te enseña muchísimo. Fue un porrazo muy importante en mi vida y eso obviamente marca un antes y un después. Te podría decir que antes de eso había mucha teoría y a partir de eso la teoría se convirtió en mucha práctica. ¿Qué aprendí? Básicamente que el desorden no es un castigo, es una señal, es una oportunidad para construir algo mejor. Lo importante es no ignorarlo. Cuando uno ignora es cuando empiezan a generarse un montón de problemitas que finalmente se pueden convertir en un gran tsunami. No, para nada. Ordenar las finanzas tiene relación con el dinero, obviamente, pero también tiene relación con las prioridades, con los miedos, con las decisiones que uno toma todo el día. De ahí nace lo que yo llamo las finanzas emocionales. Es tu relación entre los números y las emociones lo que finalmente te lleva a ese orden. Sí, finanzas emocionales. Es algo que lo digo bien seguido, sobre todo en los cafés que tomo con muchos amigos o emprendedores, porque detrás de cada decisión financiera hay algo mucho más profundo. Está el miedo a perder, está la adrenalina de lo que estás generando, está la necesidad de controlar, las ganas de demostrar, también la necesidad de proteger, porque uno no solamente lo está haciendo por uno, muchas veces lo está haciendo por gente que quiere, familia, amigos, etc. Y cuando logras entender esa parte de las decisiones financieras, dejan de ser solamente un número
Y cuando dejan de ser solamente un número, se convierten en decisiones conscientes, no sé si correctas, pero conscientes. Y cuando son conscientes es mucho más fácil encaminarlas, es mucho más fácil además generar equipo en torno a esa decisión, generar compromiso, generar propósito. Eso lo hemos conversado muchas veces en muchos cafés. Mira, finalmente el caos no es el fin, es solamente la etapa justo antes del crecimiento. Lo importante es estar consciente de eso, no quedarse paralizado. Yo siempre he dicho que hay dos tipos de personas que enfrentan el miedo: los que se paralizan, y los que se paralizan empiezan a juntar aspectos negativos, empiezan a negativizar todo. Eso viene de la psicología de la felicidad, es neurociencia, no es algo que lo diga yo, digamos. Y los que atraviesan los miedos tienen el dolor profundo de cruzarlo, pero después de eso viene una paz y una tranquilidad que te permite mirar las cosas de otra perspectiva. Lo importante no es quedarse en el caos ni en esta depresión, es súper importante hablar de eso también, sino que es buscar un orden, no ser cuadrado, simplemente es tener una dirección, es ponerte una manzana y querer avanzar. Me ha tocado, como les decía, café no solamente con empresarios, también con mucha gente que está buscando trabajo. Y ese es uno de los principales problemas siempre, la paralización, el miedo, la depresión, cosas que también pasé. Aquí ninguno es experto ni perfecto, pero esa es la diferencia entre el poder salir adelante después del caos y atravesar ese punto de quiebre. Si ese punto de quiebre todos lo hemos vivido y probablemente no lo vamos a vivir solamente una vez en la vida. Sin corbata es un espacio para hablar de negocios, de dinero, de decisiones, de estrategia, sin tecnicismo, sin careta, pero también sin corbata. Es donde nos podemos reír, aprender, mirarnos y ver lo que hay detrás de los números, las historias humanas. Yo no voy a estar solo en esto. Probablemente en capítulos más adelante vamos a tener empresarios o personas que quieran contar su historia, algunas más duras, otras más blandas. Nos vamos a reír, nos vamos a comentar y vamos a aprender todos del ejemplo de personas que han decidido encarar estos problemas. Solamente les podría decir que al final los números también cuentan historias y solamente tenemos que aprender a escuchar esa historia, si eso es lo más importante.